Saludos amigos, de este lado les saluda el pastor Salomón de la Cruz. En esta ocasión vamos a hacer la presentación de un tema que le he llamado el espíritu del caballo blanco del falso Cristo, que es el primer sello. Voy a hacer esta entrega en 2 videos. La razón es que es un tema muy importante y lo quiero hacer detalladamente para que podamos entender todo el concepto del fenómeno llamado en la escritura del anticristo, con todas sus variantes en lo que respecta el inicio y la aparición de este personaje. Algunas de las cuestiones que vamos a estar tocando, pero nos vamos a enfocar en 4 porciones principales del Nuevo Testamento. No vamos a estar hablando del Antiguo Testamento, donde se origina el concepto, pero vamos nosotros a estar entendiendo de qué manera lo manejan los escritores del Nuevo Testamento. En especial estaremos tocando la forma en que lo usa Juan, tanto en sus libros, su evangelio, cartas también, como en el libro de Apocalipsis posteriormente, y también cómo lo maneja Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, pero también cómo lo maneja el Señor Jesucristo en Mateo 24. Así que vamos a tener una enseñanza muy hermosa que vamos a estar desarrollándolo en esta temática. Miren, vamos a presentar este primer video y posteriormente estaremos dejando pendiente la explicación detallada de Apocalipsis capítulo 6 en el próximo video. Así que entramos en esta primera sección. Acompáñenme. ¿Qué tal amigos? Soy el pastor Salomón de la Cruz. Les saludo desde Cozumel y en esta ocasión les traigo un tema también muy interesante, como los temas que tocamos aquí en estos programas, y se llama el espíritu del caballo blanco del falso Cristo. Está basado en Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2, a propósito de tantos falsos cristos que están surgiendo, y vamos a estar hablando este tema haciendo un estudio ya bíblico de la primera parte de la aparición de los falsos cristos, y vamos a llevarnos a sorprender qué es lo que en este momento está sucediendo y qué es lo que se avecina. Apocalipsis 6, 1 al 2 dice de la siguiente manera: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ya a propósito de los falsos cristos que empiezan a surgir y que aparte de esto están anunciando el fin de esta edad que prácticamente llega al final de su hora, vamos a estar entendiendo que también el periodo de la próxima edad va a ser característico el surgimiento de múltiples, porque así lo dice la Biblia, de muchos, está hablando en plural, de muchos falsos cristos, quienes prácticamente preparan el camino para la llegada del representante de ellos, el falso Cristo en singular. Bueno, ya sabemos, la cronología es muy clara, en varios pasajes de la Escritura nos presenta cuál es la forma en el que se van a desarrollar los hechos. Pero a mí me gustaría enfocarme ya solamente en el Nuevo Testamento. Podríamos hacer una historia del tema del anticristo, del falso Cristo, en el Antiguo Testamento, pero me gustaría concentrar el estudio ya en el Nuevo Testamento para que podamos entender y relacionar las frases dadas en los evangelios y también distinguirlas de las frases dadas en el libro de Apocalipsis. Miren, el inicio del ministerio de iniquidad está citado en el Nuevo Testamento, ya se presenta como algo que está en acción. Ya cuando se estudia 2 Tesalonicenses capítulo 2 se entiende que antes del día del Señor, porque el Señor Jesucristo viene en el periodo que se llama el día del Señor, en lo que se le conoce como el resplandor de su venida, es decir, la Epifanía. Pero antes de la Epifanía viene el día del Señor, que son los segundos 3 años y medio de la tribulación,
que comienzan con el rompimiento de un pacto de Daniel 9:27. Antes de ello surge el anticristo 3 años y medio antes, juntamente con lo que lo impulsa, que es la apostasía. Yo entiendo que la apostasía debe de empezar antes de que surja el anticristo, y aunque el concepto de apostasía, como vamos a ver más adelante, es un concepto más que nada en el tono, no solamente judío, sino también el tono cristiano anterior. En otras palabras, primero hay una apostasía en los círculos cristianos, y en la gran tribulación se va a desarrollar una apostasía dentro del pueblo de Israel, que es un tema que toca Mateo 24. Pero podemos entender que en el tiempo que vivimos, que es el tiempo de la gracia, va a culminar con el surgimiento de falsos cristos que se van a desarrollar en 2 periodos, inmediatamente después del arrebatamiento, que van a impulsar la llegada, la aparición del falso Cristo, y después de la abominación desoladora, de nuevo habrá otro avivamiento de falsos cristos ya en tierra de Israel. Esto es algo muy importante. Al inicio de la gran tribulación, dentro del mundo surgirán falsos cristos, y después del rompimiento del pacto, también vuelve a haber otro avivamiento de falsos cristos, pero ya en tierra de Israel. Esto es algo muy interesante, pero en el Nuevo Testamento hay 4 escenas muy interesantes. Miren, aunque la palabra anticristo solamente la usa Juan, y por cierto es algo muy importante que vamos a ubicarlo en su debido lugar, podríamos entender que hay 4 elementos muy importantes, o 4 pasajes bíblicos que teníamos que entender para saber que sí, ya está en acción el misterio de iniquidad, pero que también se va desarrollando conforme a un programa que Dios está permitiendo espacio de tiempo para ello, precisamente para que llegue la apretura de Jacob y así pueda también venir el Mesías. Miren, los muchos falsos mesías fueron anunciados por el Señor Jesucristo en Mateo 24:5. De eso vamos a hablar en esta conferencia, y después vamos a estar hablando que precisamente el apóstol Pablo, tomando como punto de partida Mateo 24, explica acerca de esos falsos cristos y también presenta al inicuo. Esto es algo muy interesante porque lo relaciona con los conceptos del Antiguo Testamento, con la profecía del Señor Jesucristo en Mateo 24, y después surge la explicación que da el apóstol Juan, que es el caballo blanco de Apocalipsis 6, que es el texto que leímos, donde nos vamos a concentrar, pero lo vamos a hablar al final. ¿Por qué es lo tercero que sucede? Y de hecho todavía el término anticristo como tal no había sido mencionado por Juan, porque el último libro que se escribe es Tercera de Juan, no es el Apocalipsis. Por lo tanto, entendemos que si en el 95, si en el 96 se escribe el Apocalipsis, 97 y 98 son la época de las cartas. Así que es algo muy importante el poder captar esto, porque esto nos va a dar pie a que no se está usando el término anticristo hasta que ya Juan lo utiliza ya en el contexto cristiano, no en el sentido del de Apocalipsis, y por eso es que él dice, cuando escribe Primera de Juan, oíste que el anticristo viene, porque también no le llamó anticristo, pero sí le llamó la bestia, y también lo refirió en su primera etapa como aquel que monta el caballo blanco, porque son etapas completamente diferentes, la del capítulo 6 y la del capítulo 13. En el capítulo 6 aparece como el príncipe que ha de venir, y en el capítulo 13 aparece como la bestia ya, que es ya prácticamente a la mitad de esa semana de Daniel 9:27. Bueno, ¿qué les parece si entramos a analizar cada uno de esos 4 textos? Y yo sé que vamos a entender y vamos a tener muchísimo pasaje, muchísima enseñanza, muchísima palabra que nos va a nutrir. Así que vamos, pues primero comencemos relacionando los muchos anticristos que habló Juan en 1 Juan 2:18. No lo vamos a llevar en el orden cronológico, pero vamos a hablar primeramente de Juan y los muchos anticristos que habló Juan. 1 Juan 2:18, que es el pasaje que vamos a comenzar.
1 Juan 2:18, el anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Vamos pues, hay 3 escritos del apóstol Juan, del anciano Juan, que le escribe a las iglesias de Asia Menor, y ustedes pueden encontrar que prácticamente allá está entre lo que es el mar Egeo, la isla de Patmos, donde luego fue recluido, fue llevado Juan, pero él conoce bien las iglesias de Asia Menor, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, las conoce correctamente, a ellos les envía sus escritos de Apocalipsis. Posteriormente también se cree que los escritos de Juan son enviados a esas mismas comunidades. Pero también encontramos 3 escritos. El primer escrito de Juan es el Evangelio de Juan, que escribe en el 69. Eso es importante entender esto, porque si no entendemos este contexto, muchas ocasiones no vamos a captar qué es el sentido de la enseñanza del apóstol Juan. Luego, en el 96, escribe la revelación del Apocalipsis desde la isla de Patmos. Y hay 3 cartas juaninas que se dan entre el 97 y 98. Ahora, estos son escritos complementarios del anciano amado Juan, que yo sé que hay controversia respecto a que si él los escribió, pero sabemos que hay en cierto sentido testimonio antiguo que respalda este hecho y esta tradición. No vamos a ser del todo dogmáticos en este sentido, pero hay mucho argumento para hablar que se trata del mismo personaje. Bueno, ponemos un cuadro para ir comparando los 3. Miren, el Evangelio de Juan, su énfasis es en la salvación. Ya vimos en qué año fue escrito, en el 69. Luego, la epístola de Juan, que prácticamente las epístolas de Juan que traen un énfasis en la santificación, y el Apocalipsis de Juan, que su énfasis es la glorificación. Estas 3 cosas es importante entender, que cada uno de esos trae un tema diferente. El Evangelio de Juan, énfasis en la salvación; la epístola de Juan, énfasis en la santificación; Apocalipsis, énfasis en la glorificación. El Evangelio de Juan habla de la historia pasada, la epístola de Juan de la experiencia presente, y cuando hablamos del Apocalipsis de Juan está el énfasis en la glorificación. El Evangelio de Juan se dice Cristo murió por nosotros. En la epístola de Juan, Cristo vive en nosotros, y en el Apocalipsis de Juan, Cristo viene por nosotros. El Evangelio de Juan, el verbo se hizo carne; en la epístola de Juan, el verbo hecho real en nosotros, se encarna en nosotros; y el Apocalipsis de Juan, el verbo conquistando ya aparece. El Evangelio de Juan anuncia la venida de otro que viene en su propio nombre, debido al rechazo que ha tenido el Señor Jesucristo dentro de su pueblo. Juan 5:43. En la epístola de Juan, con respecto al anticristo, denunció a los muchos anticristos que eran del docetismo, o sea, docetas, que se habían levantado como precursores de un anticristo futuro o escatológico. Y el Apocalipsis de Juan recibe la revelación del anticristo en 2 etapas. Primero, como el jinete del caballo blanco en Apocalipsis 6, y de la bestia, que está en Apocalipsis capítulo 13. Entonces encontramos prácticamente las 3 menciones que allí se hacen. Vamos, en 1 Juan 2:18, que dice: hijitos, ya es el último tiempo, según vosotros el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Hay 3 notas en este versículo. El primero que encontramos, la primera nota, 3 temas prácticamente que son escatológicos. El primero es el último tiempo, ya es el último tiempo, que ahí se menciona. El segundo, se habla de un anticristo escatológico. Y el tercero es: muchos anticristos han surgido en este tiempo. Es el último tiempo, es el primero. Los temas que allí presenta, en realidad quiere decir, es la hora postrera, es la última hora, y también es la hora final. Eso es lo que significa Eschatej hora estin, que es ya la hora postrera. Lo que se está diciendo allá, que ya no hay nada que esperar, prácticamente se llegó el tiempo, está diciendo
el apóstol Juan, y ya es tiempo. Creo que es pertinente ese mensaje. De lo que está hablando es de la inminencia de la aparición de este personaje. ¿Por qué? Porque está precedido por un evento que es inminente. ¿Cuál es el evento que es el inminente? El arrebatamiento de la iglesia, y posteriormente pues viene la aparición también de este personaje. Así que desde los tiempos de Juan ya estaban en la última hora, o sea que podría aparecer en cualquier momento este personaje cuando sea quitada la iglesia. Lo segundo es un anticristo escatológico. Viene ahí, lo menciona. De hecho, cuando se dice oísteis, el término oísteis en el griego, que es ekousate, es interesante porque viene de akou, que quiere decir relacionado con un término que es ginosco, que de conocer. Lo que está diciendo allá, que significa es entendisteis bien que viene. Está afirmando que si ellos habían entendido de este Apocalipsis, que fue escrito antes, que viene un anticristo, que se le llama en Apocalipsis la bestia, el del jinete del caballo blanco, si han entendido que viene, conocieron que viene, es lo que está diciendo cuando oísteis que viene, es que tuvieron un conocimiento correcto de que sí viene, y eso es algo muy importante, el anticristo que viene. Y es interesante porque la palabra anticristo se usa con dos connotaciones. Con anti, el prefijo anti quiere decir sustitución o oposición. ¿Qué quiere decir sustitución? Que está en lugar de, y oposición en contra de. Así que podemos decir que anticristo, el término anticristo significa uno que asumiendo el papel de Cristo se opone a Cristo. Y lo vuelvo a repetir porque en muchas ocasiones no se capta ese término. Pero anticristo es uno que ocupando el lugar de Cristo, desde ese lugar, desde esa perspectiva y desde esa plataforma, se opone a Cristo. No es que esté en contra abiertamente, sino que él lo está porque está usurpando su lugar. Ahora, me gustaría dar tres diferencias aquí. ¿Por qué? Porque dice, oíste que el anticristo viene, así han surgido muchos anticristos. Miren, la diferencia del plural, del singular y también de otro plural que usó el Señor Jesucristo. Porque el plural anticristos es alguien que niega la existencia o la naturaleza del verdadero Cristo. Y entonces el plural, cuando dice plural estamos diciendo anticristo, porque muchos anticristos, dice el plural, han surgido. Hay que diferenciarlo del singular desde luego, pero cuando se habla de muchos anticristos es porque están negando la existencia del verdadero Cristo, y estos eran para Juan, para el tiempo de Juan ya, los falsos maestros. Es interesante que vuelvo a decir, no los falsos profetas, porque los falsos profetas es un término que está relacionado con el pueblo de Israel. Cuando hablamos de falsos cristos, es un término relacionado dentro del cristianismo. Y los falsos maestros. Entonces los falsos maestros eran anticristos dentro de la comunidad cristiana que habían surgido. Esto es algo muy interesante y ojo para tomar en cuenta cuando lleguemos al desarrollo ya de la aplicación de dónde va a surgir el anticristo. Ahora hay un plural también que usó el Señor Jesucristo que podríamos decir que es como un sinónimo de anticristo, solamente que aquí es pseudocristo, pero el pseudocristo, que es el falso Cristo en plural, porque el Señor dijo habrán falsos cristos, no dijo habrá anticristo, pero anticristos tampoco negó, sino que está usando otro término. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos hablando del concepto del Señor Jesucristo en Mateo 24 para el pueblo de Israel, refiriéndose ya a los falsos profetas. Pero pseudocristos, el falso Cristo no niega la existencia de Cristo, a diferencia que el anticristo en plural niega a Cristo, que eso es lo que hacen los falsos maestros dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Lo que es los pseudocristos, los falsos cristos, no niegan la existencia de Cristo, sino que se apoyan en la esperanza de que Cristo va a venir, afirmando que ellos son el Cristo. Todo falso Cristo, desde luego, que es un anticristo. Pero, sin embargo, aún así se le distingue a estos plurales del singular anticristo. ¿Por qué? Porque el anticristo en singular es el falso Cristo. Es uno que en los días finales, asumiendo el papel de Cristo en imitación de Cristo, de ese modo, desde esa plataforma, va a negar usurpando el lugar de Cristo. Así que los falsos cristos, ¿qué hacen?
presagian la llegada de este falso Cristo. O sea, el plural, los anticristos y también los pseudocristos, lo que hacen es que presagian la venida de este falso Cristo. Entonces, eso es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta. En este sentido, a mí me gustaría que podamos entender en esta gráfica que les presento a continuación cómo es las etapas de este pseudo Cristo que viene. Muy bien, podemos ver, así como hay dos fases, o por lo menos tres etapas, un inicio, un desarrollo y una culminación en la parucía, porque el término parucía es un término que significa presencia. Eso quiero que lo tengan en cuenta bien, porque presencia no es solamente venida. Venida es un concepto vertical, vienes y se acabó. No, parucía es un concepto que significa presencia. O sea, todo el tiempo que esté tu presencia, eso es tu parucía. Eso es algo importante, es un concepto prácticamente horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque dura todo el tiempo que tú estás presente. Eso es el término parucía. Y muchas ocasiones se malinterpreta, o cuando se traduce, que no se le da la connotación al término parucía y se traduce solo como venida, sin explicar que la palabra parucía es presencia, puede traer confusión. Por eso yo pongo aquí dos fases de la parucía del anticristo. ¿Por qué razón? Porque recuerden que hay un inicio. La aparición del anticristo va a tener un inicio, un desarrollo y una culminación. Note bien que ahora está la apostasía, viene la parucía del anticristo, la aparición del anticristo, que coincide, por cierto, con la parucía de Cristo. Es interesante esto porque hay un paralelismo con la parucía de Cristo y la parucía del anticristo, que eso es lo primero que desde luego él se imita, pero que se desarrolla dentro del mismo proceso de que Cristo está haciendo su presencia ya en el mundo. La presencia de Cristo, la parucía de Cristo, comienza con nuestra reunión con Él, se va desarrollando a través de todos los juicios y también el periodo de Jacob, que se desarrolla en ese periodo de tiempo de la parucía, y acaba o culmina con el resplandor de su parucía. Esto es algo muy importante, porque cuando entendemos esto, que hay una reunión en su parucía, hay un desarrollo de la parucía y el resplandor de su parucía, lo mismo pasa con el anticristo. El anticristo, ustedes ven esta gráfica, inmediatamente en la apostasía se confirma el pacto. ¿Quién lo confirma? El anticristo. Ahí viene su aparición, la parucía, pero no aparece como la bestia, sino como el príncipe que ha de venir, como el inicuo o el sin ley, la manifestación del inicuo se le llama en 2 Tesalonicenses. Es importante entender esto cuando se habla de la manifestación del inicuo, pero también ahí es el apocalipsis del inicuo. El término es interesante porque se refiere al apocalipsis del inicuo. Luego, más adelante, el advenimiento del inicuo es la parucía del inicuo, es que también está en la segunda fase. Ustedes se dan cuenta, es también en la fase donde aparece el caballo blanco. Pero después del rompimiento del pacto, ya a los primeros 3 años y medio, en la mitad, que es la abominación desoladora que habla Mateo 24, aparece ya como una bestia salvaje, ya no como el montado en caballo blanco, y durante ese proceso, ya no como el príncipe que ha de venir, sino como el desolador, según Daniel 9:27, y viene el advenimiento, la parucía del anticristo. Es el que viene en su propio nombre, y en la primera parte viene en su propio nombre, y en la segunda viene por obra de Satanás. Mire, es interesante el uso que hace Juan de esta palabra, que va determinado por la concepción cristiana, preferida así a los falsos maestros. Es interesante que se está refiriendo, cuando Juan usa falsos cristos, o anticristos, mejor dicho, porque no usa falsos cristos, Jesús es el que usa falsos cristos. Él está hablando de los falsos maestros, de la gnosis, que especialmente estamos hablando de la figura de Cerinto, que fue uno de los que negaba la encarnación de Cristo. No es tanto él usando como en Apocalipsis la literatura apocalíptica judía, pero hay un concepto bíblico del personaje que allí menciona, y por lo tanto Juan está siendo influenciado desde luego
por el entendimiento que tiene del concepto anticristo dentro de los escritos judíos, como también ahora cuando habla de anticristos, de los falsos maestros, ya lo aplica en el contexto eclesiástico, ¿sí? Dentro de la iglesia, para el periodo presente. Eso es algo muy importante que tengamos en cuenta, sin negar el aspecto escatológico del cual refieren los profetas con referencia a Israel, que eso es, por eso es algo importante entender el término anticristo desde la perspectiva cristiana y también desde la óptica ya judía. Uno de los 10 dedos de la imagen de Daniel capítulo 2 habla de ese anticristo. El cuerno pequeño de la cuarta bestia de Daniel capítulo 7 habla del anticristo. El rey soberbio de Daniel 11, 36 a 45 habla del anticristo. El príncipe que ha de venir, el desolador de Daniel 9, 26 a 27 habla del anticristo. Estamos seguros que Juan tiene este conocimiento. El inicuo de 2 Tesalonicenses 2 habla del anticristo, escrito por Pablo. El jinete del caballo blanco de Apocalipsis, que el mismo Juan menciona en el capítulo 6, habla del anticristo. La bestia salvaje que sube del mar de Apocalipsis 13 habla del anticristo. Eso lo tiene en cuenta Juan. Lo tiene totalmente en cuenta cuando él escribe prácticamente esta última porción. Así que él tiene un entendimiento correcto. Por eso es que él dice, ¿oíste que el anticristo viene? Llama la atención que literalmente el presente futurista profético indicativo de este pasaje está diciendo el anticristo está viniendo. Es interesante eso. O sea, él no niega que va a venir, al contrario dice está viniendo en sustitución y en oposición a Cristo. Desde luego que tiene el concepto de que el capítulo 2 de Daniel, donde presenta la imagen con todos los imperios, 4 imperios mundiales, lo mismo que las 4 bestias en el capítulo 7, con todo, él entiende perfectamente todo esto, pero agarra y lo aplica al concepto cristiano. O sea, da una aplicación hoy dentro del cristianismo y dice, porque han surgido ya. Y esto es algo muy importante, muchos anticristos, no solamente uno del que viene, sino que los exponentes de esa gnosis falsa eran engañadores que merecen ese título de anticristo. Está en especial una clara alusión al maestro Cerinto que hemos mencionado, que negaba que Jesús era el Cristo y que también sostenía que el hombre Jesús y el aeón o espíritu de Cristo eran distintos seres dentro de Jesús. Una cosa tan herética como lo que la gnosis estaba promoviendo. Enseñaba que Jesús era un hombre como los demás hasta que llegó el día de su bautismo, cuando el aeón descendió sobre él y le dio poder para hacer milagros y prácticamente le reveló al Padre, hasta ese momento él no conocía a ese Padre, pero que en su bautismo logró tener una iluminación. Así ellos negaban dos cosas: la encarnación, es decir, que Cristo se hizo carne, y la expiación, porque pues él no podía morir como representante de la humanidad. Así que la historia humana progresa por periodos de un lento devenir hasta que se produce una crisis, termina una era y comienza otro, y los hombres dicen esto va a ser diferente, pero los predicadores de los tiempos y las sazones, que eran los predicadores judíos, les habían predicado de un anticristo escatológico para esos días. Pero ahora Juan le está diciendo, eso es verdad. Sin embargo, también es verdad que muchos anticristos han surgido en esta época, y esos son precursores de un futuro anticristo que viene. Así que tal como los acontecimientos venideros arrojan la sombra delante de ellos, por medio de la sombra se puede ver, así también el surgimiento de estos anticristos son la sombra de este anticristo que va a venir. Así que Jesús había hablado de este falso Cristo en Mateo 24:5 y Mateo 24:24. Un reemplazante de Cristo, un adversario de Cristo a la vez, uno en contra de Cristo y en lugar de Cristo. Y aunque Juan, como dije, nunca usa el término pseudo Cristo, Primera de Juan es el único que utiliza el término anticristo 4 veces,
Y una vez más se usa en segunda de Juan, así que 5 veces lo usa Juan. Ninguna vez lo usa en Apocalipsis, sino que lo que él presenta es el término bestia, o también aquí el jinete del caballo blanco. Sin embargo, él no está interesado en describirles este personaje escatológico en su carta, porque lo que él quiere es darle una aplicación a la iglesia. Eso es importante, lo que yo estoy aquí explicando, por qué Juan no está enfocado a explicar del anticristo escatológico, aunque no lo niega, como hemos dicho, al contrario, él dice que si viene. Su primera preocupación es por el espíritu del anticristo, porque estaría presente en la época final de la iglesia, y los muchos anticristos serían señal de eso. O sea, lo que le preocupa a Juan es lo que iba a suceder inmediatamente antes del arrebatamiento de la iglesia, cuando iban a surgir los falsos maestros dentro del cristianismo. Escuchen esto, dentro del cristianismo, y después en el periodo de la gran tribulación, en el inicio de la gran tribulación, los falsos cristos se iban a desarrollar dentro de las escuelas del cristianismo, como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, aquí estos anticristos que llevan ese espíritu del anticristo que viene, salieron dentro de ellos, es decir, están relacionados con el mismo cristianismo. Vuelvo a reiterar eso, porque es importante que entendamos lo que Juan está diciendo, porque este es algo muy, pero muy serio. O sea, llevan el mismo tenor, llevan la misma actitud, llevan el mismo mensaje, llevan la misma obra. Entonces, se trata de falsos maestros de la gnosis y el legalismo. Son dos cosas, del gnosticismo y el legalismo, que pretendían ser cristianos y engañan a los creyentes débiles, a los niños. Paidoile dice, y de alguna forma, ¿saben qué hacen estos anticristos? Porque es el espíritu anticristo: dividir, rasgar el cuerpo de Cristo, lastimar el cuerpo de Cristo. Y cuando ellos dividen al cuerpo de Cristo y sacan de la iglesia, son anticristos. Los falsos cristos o anticristos, en el contexto de las cartas, son entonces falsos maestros cristianos que ofrecen un falso Cristo y un falso evangelio. Es interesante porque cuando se dice aquí anticristo o falsos cristos, o sea, antimesías, que también podríamos decir gente que podrían estar promoviendo un antimesías, y por así decir, incluso podría decir antimesiánicos. Eso es algo interesante en este sentido. ¿Por qué razón? Porque hay una falsa, como dice falsos mesías, está diciendo también falsos mesiánicos. O sea, es impresionante lo que se está declarando en ese pasaje. En 2 Tesalonicenses 2:4 incluso, siguiendo el mismo tenor de Juan, se afirma que se opone. Dice, el cual se opone, y la palabra opone, que es antokeimenos, que quiere decir no meramente es alguien que habla a nombre de, sino que está opuesto. Eso es interesante aquí, porque no como el Papa que habla a nombre de, sino que aquí está diciendo que ese se opone. Así que la gran verdad de la encarnación, que es Dios es hombre, buscan sustituirla con una gran mentira, que es el hombre es Dios. Y esto es algo impresionante. Se trata pues de un humanismo puro, y no podemos creer esas mentiras y seguir teniendo comunión con Dios. O sea que lo que está dando aquí una advertencia en contra de los maestros anticristianos que hay ahora en el mundo, y que estos tienen el mismo espíritu del anticristo que viene. O sea, ¿quieres saber cómo va a actuar el anticristo? Mira cómo están actuando estos falsos cristianos, porque ese mismo espíritu los va a envolver, los va a engañar, los va a arrastrar tras sí, y esto es algo completamente peligroso. Por el hecho de que estos muchos anticristos ya han venido, no se niega la venida del anticristo escatológico, pero lo que está aquí dando Juan es énfasis a una aplicación práctica, porque para eso tienen otros libros, ¿verdad? Para explicarles el anticristo escatológico tienen otros, pero él se ocupa de decirle, este es el peligro actual de la iglesia. ¿Qué les parece? Vamos ahora a lo segundo, el inicuo que habla Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, y aquí nos vamos a concentrar. 2 Tesalonicenses 2 al 8. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora, no voy a explicar la totalidad de este pasaje, ya lo he hecho en un video que dura como 1 hora y 3/4, con varios videos, con 7 videos seccionados. Usted lo puede encontrar también en las redes sociales y en YouTube. Ahora, pero entender que aquí hay 2 cosas que se dice: el hombre de pecados, ho anthropos tes anomos, que quiere decir el sin ley. Eso es interesante, ¿verdad? O que está al margen de la ley divina, creyéndose él mismo la ley, o sea que él reemplaza la ley. Esta forma de decir el hombre de pecado, quiere decir el hombre pecaminoso en extremo, que está caracterizado por una condición pecaminosa, o sea, el representante de todos los pecadores, pues, para que entendamos. Su aparición o manifestación, ahí la palabra aparición es apocalipsis, su apocalipsis, que es referido con el mismo verbo de la segunda venida del Mesías, en 1:7, donde se habla de la revelación del apocalipsis del Mesías. Por lo tanto, vemos allá los paralelos, ¿verdad?, entre él y el verdadero Cristo, encontrados. Ambos son revelados, hay misterios sobre ambos, ambos afirman también su deidad. Y lo que aquí se está diciendo es que el hombre de pecado está oculto y está prácticamente disfrazado. En alguna parte será repentinamente desvelado, ubicándose dentro del escenario mundial. Por tanto, se trata de un sistema, pero que está representado por un hombre que encabeza el sistema. Por eso dice el hombre, es interesante, de pecado. Y también dice el hijo de perdición, ho, gios, tes, apoleia, es decir, de Apolión. Interesante, en prácticamente mencionado como el hijo de perdición, que aparece como el falso Cristo, que prácticamente allí se revela contra Dios y también quiere suplantar a Dios. O sea, el anticristo lo que va a hacer es apoyar prácticamente la apostasía lo va a apoyar a él. Este es el mismo anticristo referido en 1 Juan 2:18, que aunque no es Satanás, porque eso ya lo hemos explicado en otras ocasiones, sí se trata de una persona concreta que lleva a cabo la obra de Satanás. El anticristo prácticamente es su agente. Este personaje, este hombre hijo de perdición, es la misma bestia del capítulo 13 que sale del mar, pero ya posesionada de él un espíritu que se le conoce como el Apolión, el Abadón, y que va a encabezar prácticamente la religión ecuménica, que allí se menciona como la apostasía, sobre la que va cabalgando la mujer, ¿verdad? En otras palabras, el anticristo apoyará la religión universal o apóstata hasta que el imperio formado por el anticristo destruya la ramera, según Apocalipsis 17:16, y se opondrá a cualquier forma de Dios, de cualquier culto, no solamente el culto cristiano, sino que se opondrá cuando rompa el pacto a cualquier forma de culto. Ahora, el prefijo que ya dijimos, anti, sustitución, oposición, significa, y eso según los mejores léxicos, uno que asume el papel de Cristo, que asumiendo el papel de Cristo se opone a Cristo. Vuelvo a reiterar, uno que asumiendo el papel de Cristo se opone a Cristo. De ahí que se tiene una imitación satánica. Vamos a ver estos paralelismos que están aquí en 2 Tesalonicenses. Mire, 1 Timoteo 3:16 menciona de Cristo que es grande el misterio de la piedad. Ahora en el caso del anticristo se habla del misterio de iniquidad, 2 Tesalonicenses 2:7, que también es un misterio, es decir, que plenamente ahora no se ha dado a conocer. En el caso de Cristo hay alguien que le precede. ¿Quién le precede? El ministerio de Elías, Malaquías 4:5-6. En el caso del anticristo le precede el falso profeta o la apostasía, 2 Tesalonicenses 2:3.
hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. En el caso de Cristo, es nuestro gran sumo sacerdote sentado a la diestra del trono de Dios. Apocalipsis 3:21, Hebreos 8:1 y otros más. En el caso del anticristo, se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. En el caso de Cristo tiene un apocalipsis, una manifestación, según Tesalonicenses 1:7, y en el caso del anticristo tiene su propio apocalipsis o manifestación, según Tesalonicenses 2:3, 2:6 y 2:8. En el caso de Cristo tenía un tiempo para venir, según Gálatas 4:4. El anticristo también tiene un tiempo establecido para manifestarse, según Tesalonicenses 2:6. En el caso de Cristo anduvo haciendo milagros por el Espíritu Santo con poderes, señales y prodigios, según Hechos 10:38. Y lo mismo, este anticristo hará milagros poderosos con señales y prodigios mentirosos, según Tesalonicenses 2:9. Fíjese, ahí la imitación satánica, en el caso de Cristo, tiene un periodo llamado parusía, que es presencia, estar con, de modo lineal, no vertical. También el anticristo tiene una parusía con un inicio, un desarrollo y una conclusión. En el caso de Cristo, su parusía o presencia con inicia con nuestra reunión con Él, según el Tesalonicenses 2:1, se desarrolla con varios eventos soberanos y de juicio y culmina con una epifanía, que es mencionado allá en según el Tesalonicenses 2:8. En el caso del anticristo, su parusía en el mundo es por obra de Satanás, con manifestación de falsos milagros y culmina con muerte en la epifanía del verdadero Cristo, según Tesalonicenses 2:9. En el caso de Cristo, Él es la verdad, Juan 14:6. En el caso del anticristo, será la encarnación de la mentira, según Tesalonicenses 2:10. Ahora pasemos, pues, a la tercera sección de nuestro material, porque ya estamos formando el panorama, ya tenemos dos aspectos. Ahora, los muchos falsos mesías que anunció Jesús en Mateo 24:5 se estaban refiriendo a este inicio, porque recuerden que en este video no vamos a hablar del anticristo a partir de que rompe el pacto y se convierte en la bestia. No, estamos hablando de la aparición del anticristo, del espíritu del anticristo, y cómo su espíritu va a estar presente desde el tiempo antes del arrebatamiento y moviéndose después del arrebatamiento hasta que se desarrolle ya la venida o la llegada de este anticristo cuando se viene el rompimiento del pacto, pero ya manifestado en el Abadón. Miren, los muchos falsos mesías que anunció Jesús en Mateo 24:5. Bueno, para los que necesitan profundizar, y hemos dado varios temas sobre Mateo 24, pero yo en esta imagen le hago un repaso, pero muy superficial. Recuerden que de las preguntas, ¿cuándo serán estas cosas? Y es interesante que el término estas cosas inicialmente se refiere a la generación de la higuera que se secó, que es los contemporáneos judíos del Señor Jesucristo, y que fue en el año 70 con el sitio de Jerusalén, y ahí comienzan los tiempos del fin, pero que esa imagen desarrollada en ese periodo de tiempo no tuvo el cumplimiento total, sino solo parcial de Mateo 24. Es importante entenderlo, ¿verdad? Recuerden que ahí hay dos grupos de señales de su venida. Primero, para la generación de la higuera que se secó, fue la destrucción de Jerusalén del año 70, y en la otra grupo de señales son para la generación de la higuera reverdecida, los que vieran reverdecer la higuera, quienes iban a ver las señales cósmicas durante el periodo de la parusía. Así que, ¿cuándo serán estas cosas? Lo sucedido en el año 70 parcialmente. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo 24, para el tiempo del fin en específicamente, y que se cumplirá totalmente Mateo 24 y el Apocalipsis también, desde el capítulo 6 en adelante. El periodo de la gran tribulación, compuesto de principio de dolor, a la mitad está la abominación desoladora, según Mateo 24:15, y después se desarrolla inmediatamente, interesante esto que mencioné, inmediatamente después de la abominación desoladora viene un periodo de apostasía dentro de Israel. Eso es una cosa que hay que diferenciar, porque cuando inicia el periodo de principio de dolores hay una apostasía, pero en el mundo occidental cristiano.
después del arrebatamiento. Estamos diciendo cristiano que lleva el nombre de cristiano, pero que ya prácticamente no contará con el apoyo de la presencia de Cristo dentro, sino que es un periodo de apostasía para ellos, que es donde surgen los muchos Cristos dentro de los maestros cristianos también. Y inmediatamente después de la abominación desoladora ya surgen los falsos Cristos y falsos profetas ya dentro del periodo del judaísmo. Es importante entenderlo y ahí está el cuadro que se menciona. No lo estoy desarrollando paso a paso, pero ustedes tienen una idea por allá. Mateo 24, Jesús habló de la semana 70 de Daniel y lo presenta en 6 etapas al menos. Vuelvo a poner, allí están enumerados en esta imagen. El primero comienza, aún no es el fin, que es llamado principio de dolores, Mateo 24, 6 al 8, que tiene un cumplimiento parcial, desde luego, en el año 70, pero que no hay un cumplimiento total hasta que inicie la semana 70. Entonces estamos hablando de la semana 70, y la semana 70 no inicia sino con el pacto que hace este personaje, el anticristo, ¿verdad? ¿Cuáles son los principios de dolores? Son 4. Falso Cristo, guerra, nación contra nación, pestes, hambres, terremotos, y ahí ustedes los pueden ver. Luego, número 2, encontramos que entonces os entregarán la tribulación antes que llegue la mitad de la semana, antes, mucho antes. Vemos que ya va a haber tribulación, porque ahí lo dicen, os entregarán la tribulación, y eso es antes de que se dé la abominación desoladora en el versículo 15, porque estamos hablando del versículo 9. Tercero, será predicado el evangelio del reino antes de la abominación desoladora, y entonces viene la abominación desoladora, número 4, 24, 15. El versículo 15 es la mitad de la gran tribulación en Mateo 24. De ahí comienza un periodo también de desarrollo de falsos profetas y falsos cristos que engañarán a muchos. Y de hecho se van a desarrollar muchos falsos cristos que prometerán librar al pueblo de Israel del anticristo que ha surgido. Eso es algo muy interesante. O sea, el anticristo va a tener sus opositores como falsos cristos también, pero que aparentemente, entre comillas, digo opositores, porque a la vez son aliados de Satanás, quienes se levantan en contra del falso Cristo. Esto es algo interesante, y ellos van a decir, aquí está su salvación al pueblo de Israel. Por eso a ellos se les dice, no le creáis. Es interesante, ¿no? Viene entonces ese periodo que se le conoce de los 3 años y medio como dolores de parto, y el 5, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, suceden las señales cósmicas. Entonces, después de las señales cósmicas, número 6, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Esto es a grandes rasgos también Mateo 24. Pero, ¿qué es con que comienza este periodo? El Señor dice que habrían falsos mesías que vendrían en nombre del Señor Jesús, diciendo, soy el Mesías, y engañarán a muchos por medio de esas mentiras descaradas. Mateo 24, 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos. De hecho, así es como comienza la primera parte de la gran tribulación. Viene el arrebatamiento, y entonces mirad que nadie os engañe, porque se levantarán falsos cristos. Alfred Plumber señala que cuando dice en mi nombre, está diciendo sobre la base de mi nombre, significa que harán un reclamo del título del Mesías como base de sus pretensiones. No quiere decir que se llamarán a sí mismo Jesús, sino dirán yo soy el Mesías. Son reclamaciones mesiánicas. Aunque en Marcos, por ejemplo, a diferencia de Mateo, en Marcos simplemente dice yo soy, dirán yo soy, ego eimi en el texto griego, y en ese sentido lo está usando de modo mesiánico. Ya Mateo añade el término yo soy el Cristo, y así ya se clarifica más el concepto. Pero el punto principal no es tanto su método de engaño, sino no entiendes cómo es que van a tener éxito. Dice, y a muchos engañarán. Ya sabemos que a lo largo de la historia han profesado muchas personas ser Cristo y han logrado engañar a muchos incautos. Falsos cristos o falsos mesías y falsos mesiánicos también. Y están diciendo que esos falsos no poseen credenciales celestiales como las que presentó el verdadero Cristo, porque los falsos cristos, saben, se delatan, son arrogantes. En tanto el verdadero Cristo
él anduvo con humildad, no dijo abiertamente de cómo le están haciendo esto. Los falsos cristos buscarán la gloria y el honor de los hombres, y el Cristo auténtico solo procura la gloria y el honor del Dios vivo. Así que las frases, y a muchos engañarán, está diciendo que va a haber un extravío, un descarrío completo en este sentido. Hoy serán engañados o descarriados aquellos que rehúsen poner su fe en el verdadero Mesías, irán en pos de la bestia y por tanto del mismo Satanás. O sea que al final el propósito del trabajo de estos falsos cristos es llevarlos a la mitad de la semana cuando aparezca la bestia y se lo van a entregar a la bestia. Eso es lo que el papel que van a jugar. Por eso estamos hablando que estos primeros surgen dentro de la comunidad que haya quedado apóstata, en la comunidad cristiana, del cristianismo apóstata, de los falsos maestros. Dentro de esos van a surgir, porque estos van a llevarlos y los van a entregar a la bestia cuando suceda la abominación desoladora. Así que, y es interesante que ella dice, porque es necesario que todo esto acontezca. De nuevo, cita el engaño de la apostasía en los versículos 23 al 26, después de la abominación desoladora. Pero, ojo, vuelvo a reiterar, esta segunda parte ya no es dentro de los círculos cristianos, sino dentro de los círculos judíos, es decir, ya en tierra de Israel, porque es ahí donde se desarrolla el ministerio de la bestia, el falso ministerio de la iniquidad, y es ahí donde surgen en medio de ellos otros falsos cristos y otros falsos profetas. Nótelo bien, en el versículo 23 al 26, ya el del 5 ya pasó, ahora viene el 23 al 26. Entonces, si alguno dijere, mirad, ahí está el Cristo, mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios de tal manera que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, y mirad, está en los aposentos, no le creáis. O sea, la tribulación prácticamente no solo será un periodo de desastre, lo que estamos viendo, sino que también será una era de engaño. Y en la primera mitad del periodo aparecerán falsos ungidos que engañarán a multitudes, y lo vemos hoy prácticamente como un preludio de lo que está sucediendo dentro de los falsos maestros. Aquí, sin embargo, ya se trata de judíos pretendiendo ser Cristo. Los falsos ungidos en la iglesia hoy son sombras del que viene y de su jefe final. O sea, estos prácticamente que hemos visto son pasajes paralelos de lo dicho por el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:8 y lo escrito por Juan, y también lo de Apocalipsis 13. La conectiva que allí aparece entonces prácticamente está diciendo que cuando suceda la abominación desoladora, ubica un tiempo exacto en el que la apostasía se va a desarrollar. Y esto es importante, lo voy a explicar de nuevo. Ciertamente ahora hay una apostasía dentro del cristianismo que es necesario que lleve a la primera parte de la gran tribulación, pero el desarrollo de la apostasía dentro del judaísmo se va a dar después de la abominación desoladora. Por eso dice, entonces se levantarán falsos. El periodo de la apostasía grande final es dentro de la segunda parte del periodo de la gran tribulación dentro del judaísmo. Así que antes de la venida gloriosa del Mesías de Israel, en los posteriores tiempos se van a levantar algunos falsos profetas, y aquí está hablando el término profeta con referencia a Israel, como hemos dicho, falsos maestros con referencia a la iglesia, falsos profetas con referencia a Israel, y harán grandes señales y prodigios, mega señales, extremadamente engañosos. O sea, aparentemente estarán algunos de ellos en contra de la bestia, pero te das cuenta que son sus aliados, porque el propósito es confundirlos. Así que la segunda bestia, es decir, vamos a decir, el lugarteniente del anticristo, hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo, como lo hacen los profetas, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Así que el plural falsos profetas y falsos cristos no elimina el singular, incluso al peor de ellos que viene, o sea, al anticristo en singular y al falso profeta en singular. No quedan eliminados porque ellos son sus cabecillas o líderes, aunque aparentemente están, eso es como en la política, aunque aparentemente están en contra
Dos notas interesantes allí hay que resaltar. Si hoy, que no ha llegado el tiempo que se señala, hay falsos predicadores con estas señales engañosas, yo me pregunto, ¿qué será cuando llegue ese tiempo? Imagínate, los muchos falsos profetas y falsos Cristos no excluyen que uno de ellos será mayor de todos en engaño. Al contrario, lo implica que van a levantarse en singular un falso Cristo y un falso profeta. Así que en la atmósfera de crisis y de grande persecución colectiva dentro de la nación judía van a circular informes que el Mesías ya se encuentra en tal lugar. Y de alguna manera ya el Mesías apareció en tal desierto y viene a liberarles. Vayan afuera. Es interesante cuando dice el desierto, está diciendo de afuera. Y cuando dice está en un aposento, está hablando de dentro. Pero no deben de creer, porque ni viene afuera ni viene de adentro. El verdadero Mesías viene de arriba. Eso es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo. Algunos hebreos que esperan sinceramente al Mesías van a ser atrapados, porque como será una época de manifiesto engaño y están siendo oprimidos por la bestia, esos falsos Cristos les van a traer falsas esperanzas. Pero el verdadero Mesías le está diciendo, viene como relámpago, es decir, su advenimiento será de arriba, será inequívoco, será repentino, será público, será universal, será glorioso y será evidente. O sea, cuando dice, os lo he dicho antes, lo que está diciendo es que ya antes en el versículo 5 les ha avisado que de por sí se iban a levantar y que lo tomen en cuenta. Así que el Nuevo Testamento enseña que el Mesías vendrá únicamente del cielo, que vendrá de prácticamente la comunidad celestial, que se manifestará en gloria y su gloria será majestuosa. No estará prácticamente escondido en el desierto ni en ningún armario, en un aposento, no. Un anuncio de que el Mesías está oculto en tal sitio y que ya les está reuniendo para que peleen en contra de la bestia. O sea, eso es falso. No es un Mesías, no es el Mesías que estaban esperando, un revolucionario en secreto, o que es conocido por pocos, sino que iba a ser manifiestamente abierto el Mesías, venido desde el cielo, a liberar a su pueblo. Hay dos mandatos enfáticos dados por el Señor a estos seguidores de este segundo periodo de la tribulación, cuando surge esta apostasía. No salgáis y no les creáis. Estos expresan una prohibición importante. De una manera enfática les da esta prohibición para que la nación entera no haga caso. Sobre el regreso glorioso del Mesías será de una aparición inmediata que demostrará quién es Él. No habrá necesidad de saberlo mediante un tercero. No se lo van a anunciar por un tercero. No habrá que buscarlo. Él se manifestará y dirá, aquí estoy, y lo hará desde el cielo. El anuncio de que Él está en un lugar determinado será suficiente para demostrar que esa información es falsa. Algunos sugieren incluso que el dicho del versículo 28, que en Mateo, que a diferencia de Lucas lo usa diferente, pero que aquí lo usa para referirse a los falsos profetas, cuando dice, donde esté el cuerpo, ahí se juntarán los buitres. Que los buitres que realizan la labor de limpieza en la tierra de Israel serán estos falsos profetas que van a engañar a aquellos que realmente no quieren creer en el verdadero Mesías. Así que estos falsos profetas y esos falsos Cristos van a ser los buitres que van a cosechar a esos incrédulos judíos de ese periodo de tiempo, y prácticamente el estado corrupto de una sociedad que al repudiar la palabra de Dios corre tras dioses falsos. Inevitablemente será devorado por el juicio de Dios. Este juicio acompañará la segunda venida del Mesías. Así que, tomando como punto de partida la pregunta de los discípulos en Mateo 24:3 y la respuesta que el Señor da, hace entender que el cumplimiento de este trozo de Mateo 24 es futuro. El pasaje tiene que ver con señales que preceden a la venida en gloria del Mesías, y estas señales son los juicios de la gran tribulación escatológica. En primer lugar, la señal de la abominación desoladora, es decir, la presencia del mismo anticristo en la ciudad de Jerusalén. Y el Señor les advierte también de una gran tribulación sin precedentes en la historia, que
no tendrá comparación. Será la gran tribulación. Se le conoce como la ira de Dios. Pero también otra señal es que se levantarían falsos profetas y falsos cristos y engañarán a muchos, con la excepción de los elegidos de Dios. Así que los falsos profetas anunciarán la presencia del Mesías en ciertos lugares. Dirán en el desierto, en el aposento. Estos anuncios, ya dijimos, serán falsos porque la segunda venida de Cristo no será progresiva, sino que será súbita, visible universalmente. Así que el Hijo del Hombre, el verdadero Mesías, vendrá de manera inconfundible. No lo hará a escondidas, sino de manera manifiesta y gloriosa. Bien, amigos, hemos concluido esta primera parte. Hicimos de manera abrupta para dejar pendiente la explicación de Apocalipsis en el próximo video, Apocalipsis capítulo 6. Pero en esta primera exposición queda muy claro que cuando estamos hablando de la primera parte en la aparición del anticristo, se hablan en primer lugar muchos anticristos, no solamente en el periodo actual de la iglesia con los falsos maestros, que son prácticamente los que lo impulsan, sino que en la primera parte del periodo de la gran tribulación surgen del lado de la influencia del cristianismo apóstata muchos falsos cristos que van a desarrollarse. Estamos hablando de la presencia mundial de esos falsos cristos. Y esto es algo muy interesante porque hemos visto cómo se va a desarrollar lo que el Señor Jesucristo menciona desde Mateo 24 en lo primero. Pues mirad que nadie os engañe, sino que habrá falsos cristos, y estos pseudo cristos que habló el Señor ya se empiezan a desarrollar hoy con los anticristos en plural que hemos dicho, que ya surgen, que prácticamente representan a los falsos maestros. Pero que posteriormente a ello, una vez que aparecen estos falsos cristos, va a llevar a la aparición de un falso Cristo, el cual parece que este primer personaje, algunos piensan que es uno diferente, otros piensan que es otra fase del mismo personaje, que es muy probable también que así sea. Pero es muy interesante que el capítulo 6 presenta un personaje y el capítulo 13 presenta a otro personaje, tal vez como dijimos en otra fase, porque ya hemos esto detallado. Pero llama la atención que posteriormente, ya en el periodo después de la abominación desoladora, van a surgir falsos profetas y falsos cristos, pero ya en el contexto judío. Y esto va a ser otro tema, porque incluso, aunque aparentemente se van a oponer a la bestia, van a tener el mismo espíritu, porque lo que quieren ellos producir es confusión, y muchas confusiones habrán. Incluso viene una gran apostasía de ese lado. Pero esta apostasía ya ha comenzado hoy, y esto es algo muy interesante, porque tal vez nunca habíamos pensado que esos falsos cristos, esos pseudo cristos también, ya en este momento, en la época de la iglesia con los falsos maestros, ya empiezan a surgir, y estos son los mismos que en alianza con la cristiandad apóstata van a impulsar a la aparición de este anticristo, solamente que hasta que sea quitado del medio lo que lo detiene. Y según Tesalonicenses presenta precisamente la aparición de este hombre de pecado. Y interesante, porque allá cuando se habla de anomos, el sin ley, ya todas las leyes que se van gestando, que se apartan de los principios canónicos de las escrituras, ya eso está dando un foco de atención, diciendo de que esto está próximo, está a la vuelta, porque está preparando el camino para el surgimiento de este personaje final. Así que vamos a estar pendientes, porque incluso del lado del cristianismo apóstata es muy probable que venga el impulso, por lo tanto, para la aparición de esta primera fase, que posteriormente se convertirá en aquel que se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, aunque algunos piensan, que vuelvo a reiterar, que este es otro personaje que posiblemente surja ya del lado del judaísmo. Pero bueno, pues aquí estamos, ¿verdad?, entendiendo de que es un poquito complejo todo esto de la aparición de esos falsos cristos, pero que van a ser muchísimos, y a lo mejor no solamente es uno, sino que, como dice el plural, son varios de ellos. Pero bueno, representados al final por uno
que va a ser como decir el cabecilla de todos estos, o el papá de todos esos falsos cristos. Bueno, pues amigo, esperamos en la próxima entrega, la segunda parte, donde vamos a detallar Apocalipsis capítulo 6 versículos 1 y 2, y vamos a sorprendernos de cómo es, hacia dónde se dirige la aparición de el anticristo en la primera fase, en el caballo blanco.